Bueno, queridas maestras, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta reunión, a este taller, ¿no? de aprendizaje para ir reforzando vuestras capacidades de lo que significa las competencias que les señala el Ministerio de Educación para que ustedes puedan iniciar un proceso de nombramiento, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito, bueno, para recordar, ¿no? Sabemos que el tiempo a veces nos queda muy corto, entonces tenemos que ir practicando nosotros lo que son las normas de convivencia. Creo que no es un ratito, por favor, ¿no? No puedo, así. Un ratito, me está fallando el internet. A ver, bueno, queridas colegas, en realidad nosotros vamos a ir desarrollando todas las competencias de lo que involucra la evaluación en el nivel inicial. Entonces, dentro de esas hay un temario, ¿no? Que está dividido a través de temas, ¿no? Referidos, por ejemplo, a los principios teóricos y a los enfoques vinculados a la práctica pedagógica, ¿no? Entonces, vamos a ir nosotros desarrollando punto por punto durante estas sesiones y primero vamos a dar un poco el aspecto teórico, luego vamos a ir por lo que es desarrollando cada uno de los aspectos que considere cada uno de los conceptos que haya. Al inicio vamos a ir un poco teniendo una mirada de lo que significa la Constitución Política del Perú con sus principios orientadores para la acción educativa, ¿no? Poco a poco vamos a ir viendo el desarrollo de las competencias a nivel de educación inicial a partir de las áreas, ¿no? En realidad tenemos bastantes temas para ir compartiendo, ¿no? Inclusive vamos a ir compartiendo un poco de qué trata cada una de las áreas, por ejemplo, cuando hablamos de personal social, de psicomotricidad, ¿no? Ahí vamos a ir refiriéndonos un poco a los aspectos que considera el currículum nacional, ¿no? Entonces, ahí la comunicación, ¿no? La función simbólica, los niveles de representación. Entonces, hoy día vamos a iniciar con un aspecto un poco más serio, ¿no? De lo que significa eh, el, la temática que les ha propuesto el Ministerio de Educación. Lo que pasa es que no puedo usar el cursor, no sé qué pasa, maestro, o alguien está queriendo ayudarme. Bueno, hasta que se dé una solución. Vamos a ir un poco revisando lo que dice la Ley General de Educación, ¿no? Esto nos va a servir de base para que nosotros vayamos comprendiendo todo lo que significa las teorías y los enfoques que están vinculados a nuestra práctica pedagógica. Y pues es necesario que nosotros iniciemos revisando la Ley General de Educación, ¿no? Donde nos señala que la educación es un proceso de aprendizaje, ¿no? Y también es un proceso de enseñanza, ¿no? Y se va a ir desarrollando pues a lo largo de toda la vida, ¿no? Y que contribuye pues a la formación integral de las personas, ¿no? Como ahí dice en el artículo 2, dice, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de la cultura, al desarrollo de la familia y la comunidad, ¿no? Latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas
¿no? Y en diferentes ámbitos de la sociedad. Este es el artículo 2, ¿no? De la Ley General de Educación, que nos da una referencia de lo que significa nuestra práctica pedagógica, ¿no? Es un proceso de aprendizaje y también de enseñanza, ¿no? Entonces, vamos a partir por esta premisa, porque es necesario también ver que en la Ley General de Educación, en el artículo 8, nos señala, ¿no? Los principios que rigen la educación peruana, ¿no? A raíz de qué sale un principio, ¿no? En realidad sale a la luz de las necesidades, de los intereses que tiene el individuo, ¿no? Entonces es así que esta Ley General de Educación señala en su artículo 8 los principios educativos de la educación peruana. Yo quiero hacer acá, voy a ir haciendo unas relaciones, porque a veces los maestros nos confundimos, ¿no? Si bien es cierto en educación inicial, nosotros hemos ido usando los principios de la educación peruana, pero también nos sale a la luz los principios de la educación inicial. Entonces, vamos a ir nosotros tratando de ayudarlas a que cada uno de los principios tienen su diferente connotación, ¿ya? Los principios de la educación peruana es la base de cómo nosotros vamos a ir teniendo una mirada general de lo que va a ser nuestra práctica pedagógica, ¿no? Y a la luz de qué sale esto. La educación peruana tiene a la persona como el centro, ¿no es cierto? Y el agente fundamental del proceso educativo, ¿no? Pues ese agente, esa persona, siendo el centro, el protagonista de este proceso pedagógico, pues tiene que regirse a través de principios, ¿no? Entonces es así que la ley nos señala a nosotros, ¿no? Ahí tenemos los 8 principios de la educación peruana, basados en la ley 28044. ¿Ya? Entonces, en esta parte vamos a hacer la referencia de cada uno de los principios, ¿sí? Y vamos a ir, al final de la clase, vamos a ir dando algunas casuísticas para poder nosotros ir entendiendo más a qué refiere cada uno de estos principios, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros a lo que es eh, la ética, la equidad, la inclusión, la calidad, ¿no? Como principio básico de la educación peruana, la democracia, la interculturalidad, la conciencia ambiental, la creatividad y la innovación. Como les digo, aquí esta partecita vamos a ir un poco dando más lectura porque son aspectos que tenemos que tener en cuenta porque están dados en la ley general, ¿no? De educación, ¿no? Como es la 28044. Entonces es un poco más teórico, más de conceptualizaciones, ¿no? Pero cuando nos vamos a ir a referir en la segunda parte a los principios de la educación inicial, porque hay que ir viendo, ¿no? En qué se asemeja, en qué se diferencia, porque siempre estos términos a veces nos confunden a los maestros, ¿no? Entonces vamos a ir conociendo cuáles son los principios de la educación peruana y cuáles son los principios de la educación inicial. Entonces, estaríamos haciendo parte del temario que nos señala el Ministerio de Educación. Entonces, vamos a partir por lo que es la ética, ¿no? La ética, ahí como señala, ¿no? Nos permite que nosotros nos inspiremos en una educación promotora de los valores, ¿no? Esos valores de paz, de solidaridad, de justicia, ¿no? De libertad, ¿no? Ese valor de la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, ¿no? El trabajo, la verdad, ¿no? Entonces, inclusive el pleno del respeto a las normas de convivencia, ¿no? Que fortalece la conciencia moral individual y pues hace posible una sociedad basada en el ejercicio
permanente de la responsabilidad ciudadana. Entonces, cuando nosotros nos referimos, ¿no es cierto?, a este principio básico de la educación peruana, ¿no? Entonces, cuando vamos a ir actuando en nuestras acciones pedagógicas, tiene que salir a la luz todos estos valores que nos invitan a poder practicarlos, ¿no? O a seguir desarrollando, ¿no? Entonces, miren qué fundamental es ver que este principio lo vamos a ver a lo largo, inclusive hasta de las áreas curriculares, o sea, vas a ir tú, por ejemplo, nosotros en inicial trabajamos personal social, ¿no es cierto? Y en personal social definitivamente va a salir a la luz, ¿no es cierto?, lo que dice la práctica de estos valores, ¿no? ¿Acaso no los niños tienen que practicar la solidaridad? ¿Acaso no el maestro también lo hace? ¿No? La justicia, ¿no? Esa justicia que se traduce en las normas de convivencia o se traduce también cuando nosotros empezamos a hacer actividades con los niños y de pronto un niño se pelea con otro niño, ¿no? Entonces ahora promovemos justicia, no hacemos lo que hacíamos antes de corregirle al niño sus manipulando. su acción negativa, ¿no? Entonces, todo esto de esta práctica de la ética se va dando a medida que nosotros vamos practicando, Gracias, Beth. practicando, ¿no? Nuestra propuesta pedagógica, ¿no? Entonces, ahí sale, ¿no? Ahí dice, ¿no? En pleno el respeto a las normas de convivencia. Y en inicial, en los primeros meses, nosotros hacemos de que el niño practique esas normas de convivencia. O sea, miren cómo rige estos principios para llegar al aula. Y no solo para llegar al aula, sino para que nosotros como adultos, que somos los que practicamos las acciones pedagógicas, también tomemos conciencia de lo que significa la ética. Entonces, podríamos traducir a la ética como una práctica de lo que son los valores, ¿no? Y ahí nos está señalando qué tipo de valores, ¿no? La paz, la solidaridad, la justicia, la libertad, ¿no? La honestidad, la tolerancia, que es una capacidad máxima que a veces el ser humano no llega a desarrollar, ¿no? Y eso nos permite a veces las fricciones con las personas, ¿no? Y esto de la responsabilidad que se ve cuando nosotros, por ejemplo, iniciamos nuestras actividades académicas, y hay muchos docentes que a veces por algún motivo tenemos la frecuencia de llegar tarde a nuestra institución educativa, entonces nos tendríamos que ir cuestionando, ¿no? A partir de este principio educativo básico. Entonces, todo esto nos va a hacer posible, dice, una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana, ¿no? Entonces, este es el primer principio, ¿no? Lo vamos a ir relacionando con parte de los valores, con las normas de convivencia, ¿no? Y con poder hacer posible una sociedad, dice, ¿no? Responsable ciudadanamente, ¿no? Entonces, el siguiente principio, ¿no es cierto?, de la educación peruana tiene que ver con la equidad, ¿no? Que garantiza a todos, ¿no?, iguales oportunidades de acceso, permanencia, trato en un sistema educativo de calidad. Entonces, cuando nosotros vamos a ir, como siempre se dice, ¿no? Vamos a ir emprendiendo nuestra práctica pedagógica, nosotros tenemos que poner en práctica estos principios. Nuestra mirada tiene que ser basado en los principios educativos, ¿no? Entonces, la equidad es todos con iguales oportunidades, ¿no? Merecemos es una cualidad que nos ayuda a favorecer el trato, ¿no es cierto?, a la persona. Está relacionada con el trato,
¿no es cierto?, con el trato que se deba dar a una persona, ¿no es cierto?, sin perjuicio de la otra, ¿no? Entonces, definitivamente la equidad, ¿no es cierto?, es un principio básico de la educación peruana, ¿no? Si nosotros iríamos al espacio, ¿no?, o a nuestras aulas, ¿no?, podríamos ir un poco mirando, ¿no?, cómo en nuestra práctica se invita a esta práctica de la equidad, cómo a nuestros niños se les posibilita, ¿no?, de que entre compañeros, ¿no?, se dé las iguales oportunidades, ¿no?, tanto de acceso, tanto de permanencia, en lo que refleja al sistema educativo, ¿no? Entonces, el segundo principio es la equidad, iguales oportunidades, ¿no? Entonces, a medida que vamos a ir conversando, vamos a ir también dando algunos ejemplos para que nosotros podamos ir ampliando un poco más la información, ¿no?, a la luz, a la ayuda de ustedes, ¿no?, de ustedes los docentes. Entonces, la inclusión, por ejemplo, es otro de los principios, ¿no?, básicos, y que inclusive jala a la luz a los enfoques transversales. O sea, todos estos principios educativos, ¿no es cierto?, nos permiten o ha permitido, ¿no es cierto?, que el currículum nacional pueda ahora plantearse a partir de enfoques transversales, ¿no? No sé si ustedes, a medida que van haciendo su práctica pedagógica, su planificación, ya vamos teniendo algún refuerzo más de lo que invita a hacer estos principios educativos, ¿no? Entonces, la inclusión dice que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados, vulnerables, ¿no?, especialmente en el ámbito rural, dice, sin distinción de etnia, de religión, sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades. Definitivamente creo actualmente ya el maestro o todos los agentes educativos ya tenemos una práctica mejorada de lo que invita a incorporar, ¿no?, a las personas con discapacidad a nuestros grupos, ¿no?, a nuestros grupos sociales o a nuestros grupos o a los agentes con los que trabajamos a nivel educativo, ¿no? Entonces, la inclusión tiene que ver con especialmente, ¿no?, dice, en el ámbito rural, a veces, ¿no es cierto?, hacemos una mala opinión, ¿no?, de su tipo eh, ¿cómo se le llama? Perdón, hacemos esta práctica de exclusión por las desigualdades que podamos encontrar, ¿no? Entonces, en realidad, como principio básico, la inclusión nos permite a nosotros de que a partir de tener este principio, ya no podemos hacer de que excluyamos a los niños, por ejemplo, con discapacidades, ¿no? Entonces, y esto se trasluce al enfoque inclusivo, ¿no? Al enfoque inclusivo que plantea los enfoques en el currículum nacional, donde nos dicen, ¿no?, hay que respetar las diferencias, hay que hacer que todos los niños, niñas, adolescentes y los adultos, ¿no es cierto?, y los jóvenes, ¿no?, tomen esta incorporación a las personas con discapacidad, ¿no?, o a los que están excluidos por diferentes, de repente, como dice ahí, ¿no?, religión, sexo u otra causa, ¿no? Creo que ha habido mucho debate en función a este principio, inclusive se ha traslucido hasta los temas políticos, ¿no? Entonces,
En realidad nosotros lo que tenemos que hacer es no ser partícipes de la exclusión, sino más bien incorporar a esas personas, ¿no? Que son excluidas, que son marginadas, o que son vulnerables, ¿no? El cuarto principio tiene que ver con la calidad, ¿no? La calidad que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente, ¿no? Creo que ahora, actualmente, inclusive el enfoque de educación inicial ya te reclama, ya no te permite que tú, por ejemplo, ofrezcas condiciones no adecuadas al niño, ¿no? Antes se decía, ¿no? Que solo los jardines o las instituciones educativas escolarizadas tengan pues condiciones adecuadas, buenas aulas, buenos pisos, los espacios pintados con juegos, etcétera, ¿no? Se exigía estas condiciones para dar pues una educación integral y pertinente al estudiante. Sin embargo, este término calidad se ha ido dando ahora hasta en los espacios no escolarizados, ¿no? O sea, ya hemos ido entendiendo que estos principios educativos son base fundamental para coberturar las necesidades y los intereses que tiene el ser humano, ¿no? Este estudiante que más adelante va a ser un ciudadano. Entonces, lo que queremos es que toda la sociedad tengamos esta práctica de estos principios educativos, ¿no? Entonces, la calidad pues es sinónimo de asegurar buenas condiciones, condiciones adecuadas en una educación integral, pertinente, abierta, flexible, permanente, ¿no? Eso significa la calidad educativa, ¿no? Igual, el quinto principio tiene que ver con la democracia, ¿no? Esta democracia que promueve el respeto, ¿no? A los derechos humanos, sobre todo, ¿no? A la libertad de conciencia, de pensamiento, ¿no? De opinión, ¿no? A poder ejercer, ¿no es cierto? Dice ese ejercicio pleno de la ciudadanía, al reconocimiento de la voluntad popular y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas, entre la mayoría, entre la minoría, así como al fortalecimiento del Estado de Derecho, ¿no? Si nosotros miramos, ¿no es cierto? Ahorita estamos con maestros de educación inicial, si nosotros miramos si este principio se da práctica en nuestras aulas de inicial, ¿no es cierto? Entonces podríamos estar acertadamente mirando qué es el modelo de niño que queremos ayudar a crecer. Este niño, donde dice, ¿no? Este niño es un sujeto de derechos, ¿no? Y cuando hablamos de un sujeto de derechos, ¿no? Estamos haciendo de que se practique esa democracia, cuando le vamos a ofrecer, ¿no? Los estantes a la altura del niño, sus trabajos que estén pegados a la altura del niño, que se le respete en la singularidad a este niño, ¿no? Entonces nosotros estaríamos en práctica de este principio, ¿no? Es importante considerar, ¿no? Como adultos de esta sociedad, como adultos que formamos las familias, ¿no? Debemos salvaguardar el respeto por las personas, pues desde la niñez más temprana, ¿no? Con derecho a ser conocido en su singularidad. Cada ser humano tiene una singularidad, tiene una particularidad, ¿no es cierto? Entonces, esta práctica de la democracia tiene una relación, ¿no es cierto?, con lo que es aquel ser humano que tiene o que es un sujeto de derechos, ¿no? Y sobre todo de derechos humanos, ¿no? Entonces, y ahora se ve, ¿no? Tú tienes la libertad de tu práctica de pensamiento, de opinión, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también visualicemos que esta democracia también se lleva al aula, ¿no? Se lleva a que el niño también crezca practique para que después crezca en democracia, ¿no? Otro principio fundamental es la interculturalidad, ¿no? La interculturalidad, pues ese término creo que todos lo hemos ido manejando y
inclusive ya es de dominio de muchas personas, ¿no? Que asume como riqueza de la diversidad cultural, ¿no? Étnica, lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento, el respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento, la actitud de aprendizaje del otro, el sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas del mundo. Entonces, a la luz de este principio nace nuestro enfoque intercultural, ¿no? Donde, como señala el currículum nacional, ¿no? Nos señala que nuestra realidad peruana, ¿no? Tiene una diversidad de culturas y por ende tenemos que conversar entre esas culturas, ¿no? Entonces, lo que sí tiene que ver bastante es este respeto a esas diferencias, a cómo este conocimiento de cada cultura nos va a permitir también aprender, pues, a través de una convivencia, ¿no? Como dice ahí, armónica, ¿no? Y lo que se brinda y lo que se pretende, perdón, es que intercambiemos, ¿no? Esas diversas culturas del mundo, ¿no? Entonces, y el principio, ¿no es cierto? Que también sale a la luz referido a nuestro contexto, ¿no? A nuestro espacio, ¿no? Es la conciencia ambiental, ¿no? Que motiva el respeto, el cuidado, la conservación de nuestro entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de nuestra vida, ¿no? Igual, esta conciencia ambiental o este principio, ¿no? De respeto, de cuidado, de conservación del entorno natural, ¿no? Nos garantiza pues el desenvolvimiento de la vida, pero sin embargo nos genera un enfoque, ¿no? Un enfoque ambiental desde un enfoque de procesos, ¿no? Educativos que pueden ir formando a la persona, formando a la persona, formando a la persona, ¿no? En conciencia para que proteja, para que no destruya, para que ya no hagamos malos usos de los reusos, de los recursos reutilizables, ¿no? Entonces, desde niñitos nosotros, por ejemplo, en educación inicial ya tenemos como ¿no? La práctica de lo que es este principio, ¿no? De la conciencia ambiental, ¿no? Entonces, tal como señala, ¿no? Un ratito, por favor, voy a hacer de que me ayuden ahí está. Maestro, ¿se está viendo? Por favor, si alguien me puede responder. Por aquí la estoy viendo muy bien, maestra Nancy. No sé, los colegas, por favor, confirmen, por favor, si estamos viendo bien. Sí se ve, profesora Nancy. Ya. Gracias, maestros. Entonces, como les decía, maestros, estaba un poco asustada porque no me funcionaba la máquina, pero ya llegó mi técnico, van a disculpar. Bueno, en realidad esta parte es un poco teórica, pero necesitamos leerlos tal y cual lo señala la ley, ¿ya? Para que nosotros podamos tener después una práctica de poder ir compartiendo algunas casuísticas referidas a estos principios, ¿no? Entonces, la conciencia, nosotros al momento de practicar este principio, pues lo que nos relaciona esta conciencia ambiental es pues la práctica de conservar nuestro entorno, de conservar, ¿no? Nuestra vida, ¿no? Porque a partir de este entorno nosotros también podemos desenvolver. Profesora Nancy, la vocecita, por favor, no se escucha bien. Ya, ok. Ahora, maestra, ¿se escucha?
¿Ahora se escucha? Sí, profesora Nancy, gracias. Ya. Entonces, Y ahora sí, profesora. ya, gracias. Entonces, esta conciencia ambiental, ¿no es cierto?, también nos ayuda a que en el currículum aparezca, pues, la práctica de este enfoque, de este enfoque ambiental, ¿no? Donde nosotros vamos a ir practicando, ¿no? Hacia la formación de personas con conciencia, ¿no? Crítica, con conciencia sobre, crítica sobre la problemática ambiental, ¿no? Y como decía, desde pequeñitos nosotros, por ejemplo, en el nivel inicial, hacemos esa práctica, ¿no? Y cómo esa práctica de hacer los tachos, de hacer estas diferencias de los basureros rojo-verde, ¿no? Nos ayuda a nosotros a formar, ¿no? A hacer de que desarrollen, ya que más adelante este niño ciudadano pueda tener buena práctica de este principio de conciencia ambiental. El principio octavo nos señala la creatividad y la innovación, ¿no? Que promueven la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, del arte y de la cultura, ¿no? Entonces, en realidad, esto es una capacidad máxima del ser humano, ¿no? Quien va a promover, ¿no? La promoción de nuevos conocimientos en todos los campos, ¿no? No solo del arte, ¿no? Cuando a veces escuchamos la palabra creatividad, la asociamos con el arte, ¿no? Dice ahí también arte, también cultura, pero también el saber, ¿no? Entonces, así están redactados estos 8 principios que señala la Ley General de Educación, ¿no? Ahí tenemos también a la luz la igualdad de género, tomado y adaptado, dice, del Plan Nacional de Igualdad de Género del 2012 al 2017, aprobado por un decreto supremo, ¿no? Y aquí señala la igualdad de género como política de Estado, ¿no? Hemos ido teniendo varios espacios o escuchando varias posiciones políticas sobre este tema, ¿no? Lo que nos concierne a nosotros es ayudar de que todos nos respetemos entre todos, ¿no? Finalmente, el varón y la mujer, ¿no? Tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades, ¿no? Entonces, estos principios nos ayudan a que nosotros podamos inculcar, ¿no? En nuestros niños esta igualdad de género, ¿no? Entonces, ¿alguien está con su micro prendido, por favor? ¿No? Esta igualdad de género también, o sea, este principio también se visualiza como un enfoque, ¿no? En el currículum nacional, ¿no? Igualdad de género, ¿no? Ahí nos da a conocer, ¿no? Algunos valores como la igualdad a la dignidad, ¿no? La justicia, la empatía, ¿no? Algunas actitudes que se supone se deba practicar, ¿no? Como es el reconocimiento al valor inherente de cada persona por encima de cualquier diferencia de género, ¿no? Entonces, los principios, básicamente, estos principios educativos, ¿no? Nos van a permitir, o vamos a decir, salen a la luz de las necesidades, ¿no? De los intereses de los ciudadanos, de aquellos sujetos en acción. Y eso está enmarcado en la Ley General de Educación. Entonces, hasta ahí, de repente alguien quisiera hacer un comentario, de repente alguien quisiera participar. Estamos hablando un poco de teoría para poder después hacer ejercicios de algunas casuísticas y poder ir jugando, ¿no? con cada uno de estos principios de la educación peruana.
Estimados colegas, yo quería hacer una referencia. Miren, estamos hablando de los principios de la educación peruana basados, ¿no es cierto?, en esta Ley General de Educación, y como decíamos, ¿no?, revisando el artículo 2, lo que permite es la formación integral de las personas, ¿ok? Pero a veces yo siempre he tenido la posibilidad de ver que nos vamos confundiendo. ¿Y qué hay de los principios de la educación inicial? O sea, ¿en qué se diferencia? ¿En qué se parece? ¿Se parecen? ¿No parecen? ¿Por qué aparece principios en educación inicial? ¿Por qué aparece principios de la educación peruana? En realidad, los principios vienen a ser la mirada que nosotros le vamos a dar, perdón, los principios los utilizamos nosotros para, por ejemplo, poder emprender. Maestras, por favor, para poder emprender un poco nuestra práctica pedagógica, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a ir analizando cada uno de esta temática que les está brindando el Ministerio de Educación, entonces vamos a ir un poco saliendo y diferenciando, y por qué nos sirve, por qué nos pide saber de los principios educativos nacionales, ¿no? Y por qué y cómo se traducen a los principios de educación inicial. Entonces, hemos hablado de una teoría general, ¿no es cierto?, basada en la Constitución Política del Perú. Ahora vamos a ir un poco más aterrizando al currículo, ¿ya? Entonces, así vamos a hacer nuestras reuniones de los días que nos corresponden los conocimientos pedagógicos. Vamos a tomar una teoría general. Por ejemplo, a la siguiente semana vamos a tomar las teorías socioconstructivistas y vamos a tomar un aspecto ya más pedagógico del nivel inicial. Entonces, para que nosotros vayamos, maestras, por favor, vuestros micros, ¿ya? Vuestros micros, por favor. Al inicio les decía que creo que el ser humano no necesita a esta edad estar construyendo normas, ¿no? Porque creo que ya la tenemos construida, ¿no? Somos adultos, y más que estamos usando este medio, ¿no?, tecnológico para poder trabajar. Entonces creo que ahí sí es una preocupación. Cuando dejamos el micro abierto, ya nos estamos hasta enterando de las vidas personales de cada persona, ¿no? Entonces, por favor, cuidemos eso, ¿ya? Entre todos. A la siguiente semana les voy a pasar un cuentito para que a ver si con eso también respetamos más las normas de convivencia, ¿ya? Y eso les va a servir para cuando trabajen con sus niños también a nivel, con estas herramientas a distancia, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de los principios de educación inicial. O sea, mira, cómo los principios de la educación peruana se traducen en nuestro nivel inicial, o sea, se va desagregando ya, ¿no? Pero para hablar de esto, vamos a hacer una miradita a lo que significa, ¿no?, el niño en educación inicial. Es fundamental que nosotros, para hablar de principios educativos, tenemos que referirnos a ese niño que queremos ayudar a crecer. ¿Qué tipo de niño vamos a ayudar a crecer? Vamos a ayudar a crecer, aquí están viendo en las imágenes, vamos a ayudar a crecer a este niñito que está con su mamá, ¿no? Con su mamá, agarrados ahí de su, de su andador, dándole su biberón o su refresco, alcanzándole. O sea, a ese tipo de niño vamos a ayudar a crecer, o vamos a ayudar a crecer a un niño, ¿no es cierto?, más libre, más sujeto de acción, a un niño que pueda decidir y tomar sus acciones por sí solo, ¿no? Y no ayudado o copiando a moldes o esperando que los padres determinen su acción. Entonces, en educación inicial, ¿no es cierto? Ahora se habla de un enfoque, el enfoque, la mirada sobre la niñez. Y nuestro enfoque, ¿no es cierto?, del nivel inicial es pues formar a niños sujetos de acción y no de reacción, ¿no? Sujetos donde él pueda descubrir el mundo, descubrir su entorno, ¿no?
y que nosotros podamos preparar, ¿no?, estas condiciones, ¿no? Necesitamos que la atención a estos niños, dice, necesitamos niños sujetos de derechos, ¿ya? O sea, es la mirada de la niñez. En educación inicial estamos niños sujetos de derechos. ¿Pero qué significa sujeto de derechos? Y justo estábamos hablando de un principio, ¿no? De un principio fundamental que tenía que ver con el respeto, dice ahí, a los derechos humanos. Miren cómo se va enlazando estos principios de la educación, ¿no es cierto?, nacional, la educación nacional, con nuestros principios. O sea, ¿por qué nosotros hablamos de una democracia? ¿Cómo en inicial nosotros ayudamos a crecer a este niño, a este adulto, a este sujeto, a este ciudadano con democracia, ¿no? Nosotros partimos de velar por este niñito sujeto de derechos. Dice, aquel niño que es reconocido por su singularidad, ¿no? Aquel niño que necesitamos respetarlo, ¿no? Dice, a este niño queremos a un niñito sujeto de acción. Los niños llegan al mundo dotados de toda capacidad, ¿ya? Para percibir, para moverse. Por eso es que en el nivel inicial no podemos calificar pues una C a un niño. ¿Por qué? Porque este niño viene con todas sus capacidades plenas y lo que hace en nuestros servicios educativos de educación inicial es seguir desarrollando. Entonces, el modelo de niño que tenemos que ayudar a crecer es un niño sujeto de acción y no de reacción. Olvidémonos de esta figurita, de esta mamá que le ayuda a hacer todo al niño, ¿no? Ya no queremos ese tipo de niños, queremos niños sujetos de acción. Queremos niños que sean seres sociales, ¿no? Que se desarrollen como sujeto a partir de otros, con otros, ¿no es cierto? E inclusive que tengan oposición a otros. Eso es lo que queremos, ¿ya? Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a ir mirando a nuestros niños, dice, cómo se van desarrollando de forma integral, ¿no? Es decir, los niñitos van desarrollando sus emociones, van desarrollando la comunicación, ¿no es cierto? Van desarrollando su pensamiento, ¿no? Entonces, y así poco a poco van realizando, ¿no es cierto?, sus aprendizajes. Entonces, ¿por qué hablamos de esto? ¿Pero por qué nos está hablando de esto? Porque para hablar de principios de educación inicial, yo tengo que saber qué tipo de niño voy a ayudar a crecer, ¿ya? Y la mirada basada de niñez que tenemos es sujetos de acción y no de reacción. Entonces, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque revisando las temáticas que el Ministerio de Educación les da y las casuísticas que les ofrece en los exámenes, como parte del análisis que hacemos, estamos viendo que hay preguntas que no necesariamente tienes que ir mirando o aprendiéndote una teoría, simplemente tienes que ir recordándote, ¿qué tipo de niño voy a ayudar a crecer? Sujetos de acción. Y cuando vas leyendo las casuísticas, te vas dando cuenta que van jugando, ¿no es cierto?, las alternativas con niños dependientes de acciones. Entonces, cuando tú veas que hay acciones donde están siendo referidas, acciones dependientes del adulto, dependientes del espacio, dependientes de todo, o sea, esa no es la alternativa, porque tú ya sabes, tienes claridad de que el niño, el tipo de niño que voy a ayudar a crecer es un sujeto de acción. No quiero niños de reacción. Tengo que mirar a un niño sujeto de derechos, dice, porque tiene una singularidad propia, ¿no? Tengo que ayudar a crecer a niñitos, dice, seres sociales. Entonces, casi todas las preguntas, ¿no es cierto?, están basados en ese modelo de niño, ¿ya? Entonces, por eso empiezo un poco a hablarles para que ustedes tengan claro y ya no nos confundamos en las evaluaciones, ¿no? Entonces, ya ni lo duden. Cuando ven algún caso donde digan, y la mamá, ¿no es cierto?, le da de comer, agarra la cuchara y le pone a la boca, automáticamente tú vas a decir, no, ese no es el modelo de niño que vamos a ayudar a crecer. En esta época ya no es.
Ahora es sujetos de acción, que él mismo, ¿no? Así pequeñito empiece a poder comer por sí solo, ¿no? A tomar decisiones, acciones, a jugar con el juguete que él quiera, con el material. El adulto se convierte en un cuidador de ese estudiante, ¿no? Entonces, a partir de eso, ¿no? Ahí dice sujeto de derechos, persona en evolución permanente que requiere de condiciones básicas para crecer y desarrollarse. Sujeto de acción, ¿no es cierto? Más que de reacción, los niños llegan al mundo dotados de capacidades para poder percibir, para poder moverse, para poder relacionarse con el entorno y aprender. Y seres sociales porque necesitan al otro para crecer. No hay ser humano que no necesite de otra persona, definitivamente para podernos desarrollar, para compartir, inclusive hasta para discutir, para oponernos, necesitamos del otro, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma está mirada la niñez ahora. Entonces, por ejemplo, refleja un poco de lo que sería la mirada, ¿no es cierto?, del niño que queremos ayudar a crecer. Depende, ¿no es cierto?, de nosotros cómo vamos mirando. Si miramos con estos ojos de sujeto de acción y no de reacción, los maestros vamos provocando aprendizajes en ellos, ¿ya? Y estas fotografías nos ayudan a ver ese tipo de niño que yo quiero ayudar a crecer. Si yo le doy libertad, si yo hago que este niño accione, ¿no es cierto?, desarrolle sus capacidades por él solo, ¿yo qué le estoy ofreciendo? Le ofrezco materiales. Entonces, este niñito va a ir descubriendo, va a ir, poniendo en práctica su pensamiento, ¿no? A través de, por ejemplo, de esta actividad del espejo, él está mirando su ser, ¿no? Está mirando sus características, está mirando, ¿no? Inclusive ahí podría estar diciendo, ¿no? En qué se parece al compañero, qué tiene, qué no tiene, ¿no? Y hablábamos también de este niñito que hay que respetarlo, dice, tiene un derecho este niñito, el derecho es de aprender a nivel de su contexto, a nivel de su cultura, con sus materiales, de su entorno, ¿no? Entonces, estas fotografías nos evidencian un poco el tipo de niño que ahora necesitamos ayudar a crecer. Ya no es el niño que está sentado en la mesa y silla. Si tú tienes tu aula, tú ingresas y lo primero que ves es silla y mesa, pues estás equivocada de enfoque. En Perú ya no ese es el enfoque, ¿ok? Entonces yo ya tengo que ir mejorando esta práctica a partir del modelo de niño que voy a ayudar a crecer. Entonces, estamos hablando un poco de los aspectos pedagógicos del nivel. Entonces, ahí vienen los principios, ¿no? Dice, ¿qué relación tienen los principios de la educación inicial, ¿no? ¿Y cuáles son estos principios de la educación inicial? Aquí están, ¿no? Habíamos visto que la educación peruana nos ofrece 8 principios, ¿no es cierto? ¿No? Vamos a ir comparando si algo de los principios de la educación peruana tiene relación con estos principios de la educación inicial. Miren, estos principios de la educación inicial están mirados desde el niño. En cambio, los principios, ¿no es cierto? Estos principios de la educación peruana, así como lo dice, ¿no es cierto? Están mirados desde el ciudadano, ¿no es cierto? Principios de la educación peruana están mirados desde el ciudadano, o sea, de esa personita que ha crecido, ¿ya? Entonces, cuando este estudiante logra desarrollar competencias y termina a lo largo de su vida, quinto de secundaria, ¿no? Debería estar practicando estos principios de la educación peruana, ¿ya? Pero en educación inicial, ¿no es cierto? Los principios de la educación inicial salen a la luz de nuestros niños, ¿ya? Entonces, vamos a ir un poco analizando acerca de cuáles son estos principios de la educación inicial, pues, ¿no? Estamos diciendo están mirados a partir de sus necesidades, de sus intereses del niño. Los principios de la educación inicial es a partir de las necesidades e intereses del niño. Por ejemplo, ¿qué necesita el niño? Dice, para que siga creciendo, este niño necesita un buen estado de salud, ¿ya? Dice, todo niño debe gozar de un buen estado de salud física, mental
y social, ¿no? ¿Qué más? O sea, dice, ¿qué otra cosa necesita el niño para seguir creciendo? Respeto, dice, todo niño merece ser aceptado y valorado en su forma de ser. Seguramente si ustedes están siguiéndome, ¿no es cierto?, en este taller, seguramente ya están asociando con los principios de la educación, ¿no es cierto?, educativa, de los principios de la educación nacional, ¿no? Entonces, vamos a ir nosotros haciendo una relación. ¿Qué más necesita, dice ese niño? Necesita seguridad. Todo niño tiene derecho a que se le brinde seguridad, pero la seguridad no solo es física, la seguridad también es afectiva. ¿Cuál es el otro principio? Dice, la comunicación. Todo niño debe, ¿no?, expresarse, escuchar y ser escuchado. Definitivamente, ¿no? Así pequeñito tenemos que escucharlo. Y ya las maestras ya estamos practicando, ¿no? Para el escucha activa en inicial es ponerte a su altura, ¿no es cierto? Solo así, mirarle a los ojos, ponerme a la altura, pues yo practico la comunicación con ese niñito, ¿no? También, mira, dentro de los principios de la educación inicial dice que el niño debe desarrollar la autonomía, ¿no? Todo niño debe actuar a partir de su propia iniciativa, de sus propios acuerdos, de sus propias posibilidades, ¿no? Ese es el principio básico, ¿no? El movimiento, ¿no? Todo niño necesita libertad de movimiento, ¿no? Libertad para desplazarse. Sin embargo, algunos maestros en educación inicial los tenemos sentados en la mesa y silla, ¿no? Estaré practicando el enfoque, estaré respetando los principios de la educación inicial. ¿Por qué digo práctica el enfoque? Porque el niño que yo quiero ayudar a crecer es un sujeto de acción, no de reacción. Entonces, al accionar, este niño se va a mover, ¿no es cierto? Y miren, hay un principio de la educación inicial que dice, déjalo, ese niño necesita, dice libertad, necesita movimiento, ¿no? Entonces, ¿cuál es otra necesidad del niño? ¿No? Es el juego libre. Los niños al jugar aprenden. Tú le presentas más juguetes, más aprendizajes, ¿ya? Pero sí va a determinar el tipo de juguete que tú le presentes. Si tú le vas a dar un simple juguete con mucho color, no sé, juguetes que de repente hasta no tienen ni forma y tienen unos colores, ¿no?, que hasta te malogran la vista, pues eso tendríamos que ir estudiando si le va a permitir aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces, para eso las aulas de inicial se convierten en espacios que permitan al niño ese juego libre, provocados por los materiales que le vamos a ofrecer. Entonces, he hecho un poco un resumen de lo que son los principios de la educación inicial, ¿no? Pero ahora vamos a trabajar con ustedes, porque ¿de qué me sirve que yo esté hablando todo el tiempo y ustedes estén escuchando, algunas estén tomando su cafecito o estén cocinando o de repente están atendiendo al esposo o a los hijos y yo estoy hablando sola? Entonces, vamos a trabajar ahora una especie de un tallercito, ¿ya? Van a observar la imagen, van a reflexionar y van a ir relacionando esta imagen con cuál de estos principios que acabamos de señalar, ¿no es cierto?, se relaciona. ¿Cuál es el principio con el que se relaciona, por ejemplo, esta primera imagen? A ver, ahora sí las voy a escuchar, ¿no? A ver quién me puede ayudar, ¿no?, a observar, porque al final ustedes van a dar la evaluación, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados. Si hemos hablado, ¿no?, de 7 principios de la educación inicial y yo les estoy mostrando estas fotografías, estas imágenes, ¿no? Entonces, ¿con cuál, ¿no?, con cuál de los principios se relaciona estas imágenes? ¿Alguien que me ayude? ¿O creo que no me están escuchando?
O de repente me pueden escribir por el chat, ¿no? También. ¿Están ahí, maestras? Profesora, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profesora, yo creo que con la primera imagen donde el niño se está alimentando sería pues el buen estado, ¿no? Porque al hablar de la salud y del buen estado también tenemos que ver si el niño está bien alimentado, si es que no tiene anemia, para que él también pueda desarrollar, por ejemplo, la sinapsis de las neuronas y poder así aprender también lo que se le enseña a través del juego. Muchas gracias, maestra. Definitivamente este principio se basa en un enfoque preventivo, ¿ya? Y de promoción de la salud, ¿ya? Si nosotros vamos estudiando este enfoque y estudiando este principio, nos vamos a ir dando cuenta, por ejemplo, cómo en las instituciones educativas o en el nivel inicial tenemos que lograr ese monitoreo de crecimiento. O sea, gracias a este buen estado de salud, podemos nosotros hacer de que el niño siga desarrollando sus aprendizajes, ¿no? Por ejemplo, gracias a este principio, tenemos que ayudar a prevenir las enfermedades más comunes que se puedan presentar en nuestras instituciones, ¿no? La promoción de la cultura del buen trato, ¿no? La alimentación balanceada, que ahorita a nosotros, bueno, desde la experiencia que tengo y desde los monitoreos que hago a las docentes, ¿no? Nosotros tenemos una gran problemática y ahí se refleja que los maestros no sabemos, ¿no es cierto?, relacionar estos enfoques, estos principios educativos de la educación inicial, ¿no? Porque no hacemos de que los niños sigan trayendo sus alimentos chatarras, no alimentos balanceados, no loncheras nutritivas, ¿no? Entonces, ¿estaré practicando este principio? ¿Estaré ayudando a que el niño desarrolle este principio? No, ¿no es cierto? Entonces, si yo como maestra entro en conciencia de practicar y de interiorizar este principio, pues jamás en mi institución va a existir alimentos chatarras, ¿no? Más bien tendrá que haber alimentos balanceados. Y creo que desde el ministerio ya eso nos está reglamentando a través de este programa de Caliwarma, ¿no? Donde tratan de dar alimento balanceado, pero sin embargo existe la lonchera del niño y esta lonchera es pues preparada por los padres. Pero ahí hay que jalarle los cabellitos a los maestros, porque cuánto de sensibilización está haciendo ese maestro, cuánto conoce de los principios que rigen la educación inicial, ¿no? A la vista es cuando nosotros monitoreamos aulas, te das cuenta, wow, la profe no tiene ni mirada de niñez, ni práctica de principios, ¿ya? Entonces, por eso el ministerio, cuando van a evaluarse, trata de que ustedes, por ejemplo, entiendan bien estos primeros términos básicos que rigen nuestra acción educativa, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo. Muchas gracias, maestra, por su participación. Vamos a seguir pidiendo participaciones. Ahí está. Y esta fotografía, estas imágenes, ¿no? Abajo nos da una referencia de lo que dice: todo niño merece ser aceptado y valorado en su forma de ser y estar en el mundo. ¿Con qué principios se relacionan estas imágenes? A ver, si yo les dijera, ya estamos haciendo práctica de casuísticas, o sea, no necesariamente tengo que darles literalmente escrito, pero ¿no? Vamos a ir un poco esforzándoles a ustedes que analicen, que reflexionen, ¿no? Por ejemplo, si yo les dijera, ¿no? Que estos niños, ¿no es cierto? Que a estos niños hay que reconocer su condición de ser, de sujeto de derechos,
¿no? A respetar, por ejemplo, su tiempo, su ritmo, sus procesos madurativos, ¿no? ¿Con qué principio se relacionaría estas imágenes? Profesora, buenas noches. Buenas noches, profesor. Profesora, con el principio de autonomía. De autonomía. Y ahí yo veo los niños que están haciendo sus movimientos por sí solos. Ya. Miren, definitivamente sí hay algunas imágenes donde el niño hace actividades solos, sí podría ser con autonomía, pero acá hay un mensaje: todo niño merece ser aceptado y valorado en su forma de ser y estar en el mundo. O sea, mira, en el examen, ¿no es cierto?, te podrían dar una orientación de esta forma. Sin embargo, cuando yo doy lectura a todas las imágenes, acá abajo encuentro algo que me va limitando, ¿no? Todo niño merece ser aceptado y valorado en su forma de ser y estar en el mundo. ¿Con qué principio educativo se relacionaría? Profesora, buenas noches. ¿Sería el principio de interculturalidad? Interculturalidad. A ver, dentro de los principios de la educación inicial, ¿existe el principio de la interculturalidad? ¿O es un principio de la educación peruana? Es principio de educación peruana. Ah, ¿ves, maestras? Miren cómo nos vamos, o sea, esto es rico, lo que acaba de suceder va a suceder en la prueba, ¿ya? A veces, mira, cuando yo no tengo la orientación clara, ¿cuáles son los principios de la educación peruana y cuáles son los principios de la educación inicial? Yo me podría ir confundiendo. Ahorita estamos con principios de la educación inicial, ¿ya? Entonces, la interculturalidad sí es un principio, pero es de la educación peruana. A través de la Ley General de Educación se señala ese principio básico, ¿ya? También la interculturalidad llega a ser un enfoque transversal, ¿ya? Entonces, para poder un poco más, a la siguiente clase vamos a hablar sobre los enfoques, pero ya está clarito que la interculturalidad es un principio de la educación peruana. También a veces también forma parte de ser de un enfoque intercultural, ¿ya? Pero no es un principio de la educación inicial. Entonces, esta imagen que les muestro, ¿no es cierto?, tiene relación con el principio de respeto. Así es, ¿no? ¿Qué voy a respetar en este niño? Aquí está, el niñito le voy a respetar su espacio, ¿no es cierto? Voy a respetar su tiempo, su edad, dice, su ritmo, ¿no es cierto? Sus procesos madurativos, voy a respetarlo, ¿ya? Entonces, eso significa, eso es parte del principio de educación inicial. Observamos estas imágenes, ¿no es cierto? Entonces, ahí dice, voy a mover esto. Cuando decimos que el niño debe recibir afecto, ¿no? Acá dice, cuando decimos que el niño debe recibir afecto, un favor, si alguien me está escribiendo por el chat, por favor, voy a pedir a una de las maestras que me dé lectura a lo que dice el chat, porque ahorita no voy a poder estar ingresando al chat. A ver si nos ayudamos, ¿ya? Hacemos un equipo de trabajo y alguien me dice, profe, hay mensajes en el chat o quieren hacer reflexiones por el chat. Entonces, me dan la lectura, por favor, ¿ya? Entonces, vamos a ir observando esta imagen y vamos a ir respondiendo a esta pregunta. Cuando decimos que el niño debe recibir afecto en un ambiente cálido y de bienestar psicológico, ¿no es cierto?, y desarrollar su iniciativa, nos referimos a qué principio. A ver, ¿a qué principio nos estaríamos refiriendo? A ver. Al principio de autonomía, profesora. A ver, vamos a seguir mirando, ¿ya? Vamos a ver ahí. Cuando decimos que el niño debe recibir mucho afecto, ¿ya? En un ambiente cálido, ¿ok? Ambiente cálido y de bienestar psicológico para desarrollar su iniciativa. Nos referimos al principio de
Principio de buen estado de salud. Buen estado de salud sería, a ver, todo niño tiene derecho a que se le brinde seguridad física y afectiva. ¿Qué principio nos está dando cuenta estas imágenes? Al principio de seguridad, entonces, sería. Claro, claro, ¿por qué? Porque estamos mirando de que todo niño dice tiene que recibir afecto, ahí dice afecto, o sea, cuando ustedes vean la seguridad que nosotros, la primera seguridad que da el adulto a un niño, ¿no es cierto?, de edades menores de 6 años, lo primero que le brindas es el afecto, ¿ok? Dice ese afecto y ese ambiente cálido. Esa es la seguridad, ¿ya? Si tú le das más amor, más cariño, este niño se va a sentir seguro, ¿ya? ¿Por qué creen que nosotros, cuando inicia la mañana, recibimos a nuestro niño, nos agachamos a su altura y le dábamos un beso, le dábamos un abrazo? Ahora no sé cómo va a ser cuando vayamos a las aulas, ¿no? Porque ese era significado de calidad, de afecto, dependiendo del lugar donde se ubicaba este niño, porque hay otras culturas donde no hacen esto, ¿no es cierto? Hay otras culturas donde te recibe el niño, te mira y se entra, ¿no? Y ya es su forma de manifestar, ¿no? Hay otros que te dan la mano, te aprietan, ¿no? Entonces, en realidad la seguridad, el principio de seguridad siempre está relacionado como primer punto al afecto, ¿ya? Luego al ambiente cálido, ¿no? También dice al bienestar psicológico, para que este niño siga desarrollando su iniciativa, su confianza en sí mismo, ¿no? Y en los demás. La seguridad del niño nace de la confianza, ¿no es cierto?, en su medio y en las personas significativas. O sea, también hay que ofrecerle elementos de su entorno para que le brinde seguridad a este niñito, ¿no? Entonces, también a partir de la satisfacción de sus necesidades básicas, ¿no? Por ejemplo, el abrigo, por ejemplo, la alimentación, el sueño, ¿no? Eso le permite seguridad al niño. No manejes bien, así descargas, cualquier, ¿cómo se llama? Profe, ¿me está preguntando? La siguiente les voy a traer el cuentito para que aprendamos las normas de convivencia del uso del Zoom, ¿ya? Estamos viendo que hay una necesidad. Entonces, vamos a continuar, estamos con el principio de seguridad, ¿ya? Entonces, ¿con qué principio se relaciona si nosotros vamos observando estas imágenes? A ver. ¿Qué creen que está haciendo la maestra con estos niños? Aquí ya es más fácil, ¿ah? Acá ya se está notando más el principio de... ¿Cuál sería, maestras? Necesitamos que ustedes participen. Comunicación, profesor. Así es, ¿no es cierto? En realidad es el principio de la comunicación, ¿ya? Es necesario que todo niño de 0 a 5 años pueda encontrar en el adulto a una persona sensible, con capacidad para escucharlo. Miren, se están dando cuenta, aquí las maestras lo que hacen es escuchar, y esa es nuestra función, ¿no? Ya no estar hablando más nosotros que los niños. Mídanse en eso en las aulas. Si yo hablo más que los niños, no estamos respetando el enfoque y peor, no estamos practicando este principio de educación inicial, ¿no? Entonces, el maestro tiene que desarrollar su capacidad para escucharlo, para comprenderlo, para exponerlo al mundo en el que está o el mundo que lo rodea, ¿no? Entonces, definitivamente ahí nosotros vamos viendo
¿no? ¿Cómo es la práctica de este principio? Yo pregunto, ¿qué espacios del aula te permite que el niño desarrolle este principio? Juego libre. ¿Ya? Un juego libre. Sector de biblioteca. Ya, también el sector de biblioteca. ¿Qué más? Y por ejemplo, la asamblea. También. Ah, también nos permite, ¿no? Inclusive, la comunicación es transversal. Se da desde inicio hasta el final, porque no solo es una comunicación oral, también es una comunicación no verbal, ¿no es cierto? En todo momento este niñito está realizando eso. Entonces, lo que nosotros tenemos que promover es seguir practicando con este principio, ¿no? Principio de la comunicación, ¿ya? Y este principio de la comunicación existe en los principios de la educación nacional, en la Ley General de Educación. Nos señala un principio de la comunicación. Hemos hablado de 8 principios. Ahí detalla un principio de la comunicación. No, maestras, no hay, ¿ya? Esto es exclusivo para nuestros niños, porque a raíz que este niño va creciendo, ¿no es cierto?, va desarrollando su expresión oral, ¿no? Y vamos haciendo de que él pueda empezar su relación. A partir de la comunicación, también este niño se va iniciando en su relación social, ¿no? Entonces, fundamental este principio educativo. Hay un principio que de antes me decían las maestras, a ver, vamos mirando acá cada una de las imágenes, ¿no? Y vamos mirando acá, ¿y qué es lo que está haciendo el niño? ¿Qué es lo que está haciendo nuestros niños acá? Están realizando sus propias acciones, sus propios juegos, ¿no? O hay una maestra que le dice, haz esto, o por lo menos está parada acá interviniendo en el juego. ¿Estamos viendo eso? No. No. Entonces, ¿qué es la autonomía? Pues es un principio, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa? ¿Qué entendemos por la autonomía? A ver, ¿qué estamos entendiendo por autonomía? Que es autonomía es que el niño tiene que desarrollarlo por su propia iniciativa, o sea, de él mismo, que nazca de él, no porque otra persona le diga qué hace. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a ir formalizando un poco, ¿ya? Es una capacidad, ¿ya? Es una capacidad, ¿ya? Y esa capacidad le permite valerse por sí mismo, ¿ya? Le permite, como dijo la maestra, tomar decisiones. Le permite solucionar sus propios problemas sin la intervención del adulto. ¿Ya? Entonces, esta autonomía, por ejemplo, se relaciona cuando decíamos, ¿qué tipo de niño voy a ayudar a crecer? Sujeto de acción, ¿no? Porque así vamos a permitirle el desarrollo de la autonomía, ¿no? Dice, si nosotros conociéramos a profundidad las actividades autónomas del niño, ¿no? En todos sus aspectos, ¿no es cierto?, nosotros tendríamos una gran riqueza de información sobre las estrategias que cada niño utiliza en cada, ¿no es cierto?, estadio de su desarrollo, ¿ya? Entonces nos ayudaría un montón a nosotros y no necesitarías tú que preparar estrategias. A veces vamos a preparar algunas estrategias para los niños. No, el niño trae su propia estrategia, ¿no? La maestra endulza con su espacio, con su material, y él es el que toma decisión para emprender su juego, para emprender su aprendizaje. Entonces, es muy fundamental, ¿no? Este principio de la autonomía, ¿ya? Permitir que el niño actúe a partir de su propia iniciativa. Nosotros los adultos, ¿no es cierto?,
tenemos que hacer que ese niño, por ejemplo, elija el juego de manera libre, ¿no? Que pueda dibujar lo que él desee, ¿no? Y no darle la manzanita y pinta de color rojo. Darle el platanito, pinta de color amarillo, ¿no? Sino deberíamos nosotros ofrecerle diferentes dibujos de diferentes, si tu tema es frutas, no sé, de diferentes frutas, y ponerle en la mesa varios colores y que él pueda decidir por cuál pintar o cuál dibujar, ¿no? Entonces, así promueves la autonomía, ¿no? Inclusive, ¿no es cierto? También permites desarrollar la autonomía cuando tú promueves, ¿no? Estos cuidados de salud, de higiene, de alimentación. Por ejemplo, el lavado de manos, ¿no? Que no le estés dando tú el jabón midiéndole, sino dejar que el niño por sí solo pueda ponerse el jabón, dejar que el niño por sí solo se remangue las manguitas para lavarse, ¿no? Estamos promoviendo ahí el desarrollo de la autonomía, el uso de los servicios higiénicos. Eso promueve la autonomía, la alimentación, ¿no? De cómo sentarse en la mesa, cómo hacer uso de los cubiertos, cómo comer, ¿no? Con la boquita cerrada. O sea, todo esto nos va a permitir a nosotros, ¿no? De que el niño desarrolle la autonomía, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, si yo le voy a ofrecer sectores, no le esté diciendo en un cartelito, ya, tú vas a jugar en el sector de tal, tú vas a jugar en tal sector, sino lo que yo tengo que hacer es promover que el niño escoja dónde él quiere jugar. Entonces, los maestros, ¿no es cierto?, nos convertimos en facilitadores de esos espacios, facilitadores de esos materiales para que yo promueva la autonomía. Entonces, para cerrar, este principio es fundamental y es una capacidad, ¿ya?, de valerse por sí mismo, ¿no? Y de tomar decisiones, como lo decía la maestra. ¿Alguien, si quiere decir algo sobre este principio de repente? Continuamos entonces, ¿ya? Tenemos ahí el principio de movimiento, ¿no? Es otro principio, el de movimiento. Todo niño y niña necesita de libertad de movimiento para desplazarse, para expresar sus emociones, para aprender a pensar, pues a construir su pensamiento, ¿no? Antes el movimiento solo lo mirábamos, ¿no es cierto?, con actividades donde el niño pueda mover el cuerpo. Sin embargo, aquí hay un dato fundamental. El movimiento también está relacionado con las emociones, ¿no? Está relacionado con el pensamiento, ¿no? Entonces, si nosotros vamos observando cada una de estas imágenes, ¿no? Vamos a ir viendo que cada niño tiene una forma particular de ser, de estar en el mundo, ¿no es cierto? Y de expresarse, dice, ¿no?, al mismo tiempo de desarrollarse integralmente, ¿no? Entonces, este principio permite que el niño desarrolle al máximo su motricidad, ¿no? Si nosotros vamos viendo estos materiales que le ha ofrecido, ¿no?, los maestros, las maestras de este jardín, lo que permiten a estos niños es desarrollar su motricidad. ¿Será motricidad gruesa? ¿Será motricidad fina? ¿Qué tipo de motricidad le permite, por ejemplo, este trepador desarrollar a este niño? Gruesa. Gruesa, ¿no? ¿No? Acá todos los espacios nos están mostrando de que el niño, ¿no es cierto?, va a seguir desarrollando su motricidad, pero miren cómo determina el material. O sea, aquí lo que tenemos que ir viendo, cómo determina el material para que se desarrolle su motricidad gruesa. ¿Qué materiales ofrecerían ustedes para que este niño haga movimientos y desarrolle su motricidad fina? ¿Qué materiales le ofrecerían? A ver. No. ¿Qué le ofrecerían, a ver, para que el niño desarrolle la motricidad fina? ¿Juegos con la plastilina, profesora? Ya, uno podría ser. ¿Qué más?
Grueso. Hula hulas, profesora. Ya, también las hula hulas. Las pelotas. También las pelotas. Cajas. Dependiendo del tamaño de la caja, ¿no? También, porque podría ser una caja del tamaño de él y le ayudaría un poco a establecer movimientos gruesos, ¿no? Entonces, miren, en realidad lo que pretende, ¿no? Este principio es que pues los niños puedan enfrentar retos, puedan hacerse competentes, ¿no? En el intento de partir de sus propias posibilidades, ¿no? Creo que tengo algún chat acá que me quiere decir algo. Ah, actividades con arcilla, muy bien, maestra, ¿no? Dice menestras, dice, materiales menudos, pero ¿cuáles serían esos materiales menudos, no? Yo no conozco ese término, materiales menudos. Tendríamos que ir un poco formalizando esos términos. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Ya? Nombrarlos, así como nos han dicho arcilla, nos han dicho menestras, ¿no? Nos pueden ayudar a llegar a la motricidad fina. Y no solo el lápiz, ¿no? Porque a muchos maestros nos gusta mucho el lápiz y pensamos que ese es el único material que nos puede ayudar a desarrollar la motricidad fina. Entonces, miren, señoritas o señores, profesoras, ¿no? La cualidad de este principio es que nos va a permitir de que el niño desarrolle al máximo su motricidad, ¿ya? Pero esa motricidad lo va a hacer pensando, actuando, ¿no es cierto? Y interactuando en el ambiente, en el espacio, con el material, ¿no? Entonces, a partir de eso va a poder expresar sus emociones, ¿no? Y va a poder construir su pensamiento, ¿ya? Entonces, ese es el otro principio, ¿no? De lo que involucra la educación inicial. Y aquí tenemos el séptimo principio, ¿no? El séptimo principio, ¿qué nos está diciendo acá? Entendido como el lenguaje natural del niño a través del cual representa su propia historia, el juego libre. Los niños al jugar aprenden, los niños tienen necesidad de jugar libremente. ¿Qué opinan ustedes? A ver, ¿qué están observando en estas imágenes? ¿Realmente se observará juego libre? ¿Qué es jugar libremente? ¿Qué significa ese juego libre? El jugar es una actividad libre, ¿no? Y especialmente, pues este juego debe ser placentero, ¿no? No debe ser impuesto, ¿ya? No debe ser dirigido, ¿no? Peor si nosotros dirigimos desde fuera, ¿no? Para un niño, el juego es placentero, ¿no? Pero parte dice, de su cuerpo, ¿no? Cuando es más pequeñito, inicia los juegos con su cuerpo, como cuando es, por ejemplo, un niñito de 0 a 3 meses, ¿no? El niñito usa sus ojos. Lo primero que usa sus ojos, ¿no es cierto?, para mirar, ¿no?, a quien le rodea, en este caso a sus padres, ¿no? O de repente el espacio que le está rodeando. Entonces, su primer juego lo inicia con los ojos, ¿no? A medida que va desarrollándose, ya llegando a eso de los 3 meses, el niño empieza a mover sus manos, ¿ya? Y su juego libre lo realiza con las manos, ¿ya? Empieza a mover las manos. A partir de los 4 meses, este niñito sigue jugando con sus manitos, pero ya su manito tocó su sábana, ¿no? Entonces va explorando su espacio con las manos, ¿ya? Y su juego es libre. Entonces lo que nosotros debemos hacer es ofrecer espacios acordes a su tipo a su grupo etario, a su grupo de edad, ¿no? A medida que va avanzando en edad, ya el niñito, ¿no es cierto?, ya empieza a poder mover los pies. Entonces empieza a descubrir también que puede jugar con sus pies. Entonces su primer juguete para su juego libre es su cuerpo. Entonces, ¿qué debería hacer el adulto?
dejarlo libre al niño, ¿no? Tiradito, si puede ser sobre un colchoncito, ¿no? O si puede ser sobre una manta, ¿no? O en el piso, pero dejar que realice esos movimientos libres porque eso le está permitiendo su juego libre. Cuando a medida ya van creciendo los niños, ¿no es cierto? Ya tienen otro tipo de juego libre, ¿no? Hasta que llegan a los 5 años y ya establecen su juego simbólico, ¿no? Que es la mayor capacidad del niño cuando ya está preparado para poder realizar su representación simbólica, ¿no? Entonces, por eso es que se dice que este niño, ¿no? Aprende jugando, ¿no? Aprende, dice, si tú le dejas y no le diriges este juego, pues esencialmente este juego va a ser de forma placentera, ¿no? Entonces, para el niño es una actividad fundamental, ¿no? Para su desarrollo psicológico también, para su desarrollo social también, ¿no? Y a través de su cuerpo y de los juguetes, va asimilando su realidad exterior, va distinguiendo lo que su mundo le va ofreciendo, ¿no? Entonces, entendiendo que el juego libre es un lenguaje natural del niño, ¿no? Y las imágenes nos están refiriendo que este principio es básico, es fundamental. Por eso es que el ministerio inclusive lo ha reglamentado y nos ha dicho mínimamente 1 hora. Antes era así, ¿no? 1 hora de juego libre, ¿no? Inclusive antes nos decía al inicio de la mañana, ahora nos dice no, porque al inicio de la mañana no están todos los niños, ¿no? Y el niño no se debe faltar no se debe faltar a este espacio de tiempo para poder realizar su juego libre. Entonces, hazlo después del receso, hazlo durante la mañana cuando estén todos juntos, porque es la forma como el niño va aprendiendo, ¿no? Y si ustedes van mirando las imágenes dicen muchas cosas. Miren cómo sería vuestro aula si ustedes ofrecerían, ¿no? Este bagaje de material, ¿no? Entonces promoverían el desarrollo de este principio básico que es el juego libre, ¿no? Ahí está el adulto cuidador observando, mirando, cuidando al niño, ¿no? Porque aparte de que está realizando su juego libre, también está haciendo su actividad autónoma. Él ha decidido, él ha elegido qué hacer, ¿no? El adulto solo lo ayuda, lo acompaña, ¿no? Entonces, de repente en este juego ya también practica el principio de la comunicación, ¿no? Si ofrecemos y si retamos a 2 niños en el mismo espacio, ya podría yo ir desarrollando ese principio básico de la comunicación. Entonces, queridas maestras y maestros, si es que tengo maestros varones, estos son los principios de la educación inicial. Ya hemos dicho que los principios de la educación inicial nacen a la necesidad del niño, ¿ya? Y los principios de la educación peruana nacen a la necesidad del ciudadano, ¿ya? Entonces, mucho de lo que practiquemos como principio en educación inicial va a ser la base para que cuando llegue a su etapa, a su edad o al ser ciudadano, va a practicar esos principios educativos, ¿no? Que señala nuestra Ley General de Educación. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, algo que decir, porque a partir de ahora vamos a hacer una especie de ejercicios para poder ir resolviendo un poco algunas preguntas y poder ir señalando también ustedes a partir de estas casuísticas, perdón, ¿no? Consolidando vuestros aprendizajes y preparándonos pues para esa evaluación. No sé si tienen algo que preguntar de repente o algo que complementar. Se entiende, se está entendiendo, porque la idea acá es formarlas, ¿no? Formarlas para no equivocarnos cuando tengamos esa evaluación de nombramiento.
No hay preguntas, ¿no, maestras? Entonces yo voy a preguntar, ¿cuántos habían sido los principios de la educación inicial? Son 7, profesora. 7, ¿no? ¿Y cuántos son los principios de la educación peruana? 8. Ahora mi pregunta es, ¿se diferencian los principios de la educación peruana con los de inicial o en qué se parecen o en qué se relacionan? Ahí me han ido respondiendo en el chat 7, profesora, 8, ¿no? A raíz de las preguntas que voy haciendo. ¿Hay relación entre los principios de la educación peruana y los principios de la educación inicial? Sí hay, profesora. ¿Ya? ¿Cuál sería esa relación, maestra? Por ejemplo, respeto. ¿Ya? Mm. Solo sería el respeto. A ver qué dicen colegas, qué dicen. A ver, vamos a hacer pues un análisis, ¿no? Y vamos a ir retándonos a entender un poco más. A ver, estamos hablando de calidad. Los principios de educación inicial directamente nos refieren la calidad. Democracia, interculturalidad, conciencia ambiental, creatividad, igualdad de género, equidad, ética, inclusión. Miren, para construir los principios de la educación peruana, ¿no es cierto?, han tomado como centro y agente fundamental a este ciudadano, a este ser humano, ¿ya? Para construir los principios de educación inicial, han tomado como protagonista a nuestro niño. Por eso es que he partido del tipo, la mirada de niño que vamos a ayudar a crecer. Entonces, maestras, como nadie quiere preguntarme, pues ahora vamos a hacer un ejercicio y yo voy a preguntarles a ustedes, ¿no? Acerca de... no sé por qué no puedo avanzar esto. Profesora, ponga escape para salir de la pantalla completa. Me parece que se va. Ay, ya, sí, gracias. Entonces, muchas gracias, maestro. Bueno, algunas preguntas vamos a ir analizando, ¿no? A la luz de repasar todo lo que hemos ido hablando ahora. Entonces, me gustaría que ustedes participen y ahí sí vamos a poder dejarlas a ustedes que analicen, ¿no? Miren, por ejemplo, acá dice, el principio de la educación peruana que posibilita una buena educación para todos los peruanos, sin exclusión de ningún tipo y que da prioridad a los que menos oportunidades tienen, es ¿cuál sería? ¿A qué principio, con qué principio se relaciona, no? Con la democracia, con la ética, con la calidad, con la equidad. A ver, maestras. A ver, denle lecturita, por favor. A ver, ¿con cuál de los principios de la educación peruana? A ver, ¿Con sí, la maestra. equidad, profesora? A ver, ¿qué dice la equidad? A ver, dice ahí que posibilita una buena educación para todos los peruanos sin exclusión de ningún tipo y que da prioridad a los que menos oportunidades tienen. La maestra nos señala que podría ser con la equidad. A ver, vamos a leer ahora qué dice respecto a la equidad, ¿ya? Que garantiza a todos
iguales oportunidades de acceso, permanencia, trato en un sistema educativo. A ver, maestras, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? A ver, es el momento que vayamos analizando, ¿no? Aquí en el chat también nos dice, maestra, es con la equidad, ¿no? Garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia, ¿no es cierto? Trato en un sistema educativo, ¿no? Que posibilita una buena educación para todos los peruanos sin exclusión de ningún tipo y que da prioridad a los que menos oportunidades tienen. ¿Es la democracia? ¿Es la ética? ¿Es la calidad o es la equidad? Vamos a ir leyendo qué dice la democracia, ¿no? Para poder seguir entendiendo un poco más lo que dice. Promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, a la libertad de conciencia, de pensamiento, de opinión, al ejercicio pleno de la ciudadanía, al reconocimiento de la voluntad popular que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. Definitivamente, ¿no es cierto?, no tiene relación con la democracia, ¿no? ¿Cuál era la otra alternativa? Ahí está. ¿no? La ética. La ética, ¿no? ¿Y qué dice sobre la ética? Acá. La ética, profesora, es mayormente lo que son las prácticas de valores. Ah, habíamos dicho, vamos a acordarnos y vamos a relacionar con la práctica de valores, ¿no? Entonces tampoco estaríamos descartando. Y la calidad, definitivamente, ¿no? Lo que decía la maestra no tiene que ver con lo que es la equidad, ¿no? Dice, los peruanos sin exclusión de ningún tipo y que da prioridad a los que menos oportunidades tienen, es la equidad. Muy bien, maestra, ¿no? Entonces tendríamos la respuesta, la D, ¿no? Vamos con otro ejercicio. A ver si me ayudan, por favor. ¿Alguien le puede dar lectura? Yo le ayudo, profesora. Está bien, profesora Mary. Ya. Dice, pregunta 2. En un salón de clase de la institución educativa de Cotabambas se apreció mucha consideración, compañerismo y amistad, con un alumno en particular llamado Miguel, quien tiene un problema de discapacidad en sus extremidades inferiores. Fue recibido en la institución educativa cuando inició el nivel primario y hace 2 años terminó el nivel secundario. Los directivos determinaban que su sección siempre ocupe uno de las aulas del primer piso. Sin embargo, cuando había necesidades de subir al tercer piso, donde se encontraba la sala de video, sus compañeros de clase amablemente se turnaban para ayudarlo a subirlo. Podemos notar que en el colegio y también los alumnos respetaron el principio de la educación peruana, conocido como A, equidad, B, inclusión, C, interculturalidad o D, democracia. A ver, maestras, yo voy a ver a quién le voy a señalar y le voy a pedir que nos responda. ¿Cuál cree que es su respuesta? Profesora Alarcón o Mayra Alarcón, a ver si nos puede ayudar. ¿Está ahí la profe Omaira Alarcón? Creo que no está la profe. A ver, profe Carmen, ¿nos podría ayudar a resolver ahí, a poder analizar, reflexionar sobre esta pregunta? Tampoco está la profe Carmen, creo.
Profesora, buenas noches. Ah, profe Carmen, buenas noches. ¿Nos podría ayudar a dar respuesta a esta pregunta? Bueno, para mí es la inclusión, profesora, pertenece al principio de inclusión. Así es, ¿no? Está clarito ahí, ¿no? Que todos tenemos que tener este principio, ¿no? Donde nos ayudan a reflejar, ¿no? Vamos a un poco recordar. Ahí tenemos, Sí, profesora, está claro. ¿no? Gracias. Que incorpora a las personas con discapacidad, a los grupos sociales excluidos, marginados. En este caso estábamos hablando de un niño con discapacidad, ¿no? Entonces, muy bien, maestra, gracias. Vamos a ir a la tercera pregunta. Cuando afirmamos que una maestra forma integralmente a sus estudiantes, dice, decimos que favorece el desarrollo de sus capacidades, de sus valores, de sus actitudes y conocimientos en las distintas áreas curriculares, está refiriéndose a los objetivos de la educación básica, los principios de la educación básica, los fundamentos de la educación básica, los fines de la educación básica. A ver, maestras, cuando afirmamos que una maestra forma integralmente a sus estudiantes. A los principios de la educación básica, profesora. Claro, definitivamente estamos diciendo nosotros que los principios nacen a la luz de las necesidades, ¿no es cierto?, del sujeto, de este ciudadano, de este ser humano, ¿no? Y entonces, en realidad, la maestra quiere formar integralmente a sus estudiantes. Entonces, va a ir ayudando a favorecer sus capacidades, sus valores, sus actitudes, conocimientos. Hemos visto que los principios de la educación peruana tienen valores, desarrollan valores, actitudes, conocimientos, ¿no es cierto? Entonces se refiere a los principios de la educación a los principios de la educación básica. Gracias, maestra. A ver, profesora María López, si nos puede ayudar a leer la siguiente pregunta. No están, creo, las maestras, se están preparando para el nombramiento y se han ido a dormir, creo, ¿no? Profe María López, ¿está ahí? O la profesora Rosita González. Tampoco creo que está la profe Rosa. Hola, profes, ¿me escuchan? Sí, profesora. ¿Con quién estoy hablando, profe? Profesora Natalie. Profe Natalie, ¿nos puedes ayudar a leer esta cuarta pregunta? Ya, profesora. Ya, mamita, gracias. Es uno de los principios de la educación básica regular que considera que las actividades de aprendizaje deben contribuir al reconocimiento y valoración de nuestra diversidad cultural, étnica y lingüística. A, ¿no? ¿Qué dice la respuesta A? La interculturalidad. La B, la equidad. La C, calidad. Y la D, democracia, ¿no? Dice, es uno de los principios que considera que las actividades de aprendizaje deben contribuir al reconocimiento, valoración de nuestra diversidad cultural. ¿Cuál de los principios nos ha referido, ¿no?, que existe una diversidad cultural, no solo cultural, sino también étnica,
sino también lingüística, ¿no? ¿Cuál de ellos ha sido? La equidad, la calidad, la democracia, la interculturalidad. La A, profesora. La A, ¿no? Habíamos dicho que el Perú es un país pluricultural, multilingüe, ¿no? Y tiene mucha diversidad a nivel de su cultura. Y lo que invita a este principio es el diálogo, ¿no? Entre las culturas, que nos respetemos, ¿no? Entre las diferentes culturas que pudiese haber, no solo dice en el país, sino en el mundo, ¿no? Eso nos refiere. Muchas gracias, maestra. Estamos un poquito frías, ¿no será porque es la primera clase y no hemos hecho ni siquiera una introducción así para soltarnos, para poder vernos, ¿no? Creo que a la siguiente vamos a tomar algunas estrategias que me han ido resultando en los talleres, es pues abrir nuestras cámaras, ¿no? Y mirarnos todas y todas escucharnos, porque ahorita estoy viendo, creo que hay otras personas que no están escuchando y va en contra de ustedes mismos, ¿no? Entonces vamos a ir mejorando para la siguiente clase, ¿ya? Y si se dan cuenta, voy a hacer que hablen ustedes, porque en realidad los que tenemos que transformarnos, conocer más, aprender más, son ustedes, ¿ya? Yo voy a facilitarles, les voy a acompañar, voy a estar dándoles las provocaciones para que ustedes puedan ir respondiendo, ¿no? Ante estas preguntas, ¿no? Ahí hay otra pregunta, a ver si otra maestra me ayuda, por favor. ¿Quién está despierta todavía? Profesora, disculpe, por el chat la profesora María López Chacón dijo que su audio está fallando y que no se le escucha cuando habla. Ah, ya, entonces, ya, a mí no se me escucha, debe ser la red, ¿no? Porque creo que me están escuchando, ¿no? Todas. Profesora María López, no se escucha su audio, por eso es que no le ha podido responder. Ah, ya, muchas gracias, maestra. Entonces, a ver si me ayuda el profesor Julián Díaz. Julián Díaz, ¿está por ahí el profe? Tampoco me escucha el profe Julián. La profe Margarita. Tampoco la profe Margarita. No quieren hablar ahora. La profesora, ya por aquí. Natalie ya me habló. No, el profe David. No, alguien está con mi PC. No sé quién es el profesor. Me han respondido ya la respuesta, ¿no? Por el chat me han dicho que es la B. A ver, vamos a ir leyendo. La interculturalidad como uno de los principios de la educación peruana pone énfasis en dice, crítica de la diversidad, la defensa de la propia cultura, la creación de espacios socioculturales, la unificación de la cultura tradicional. A ver, ¿qué dicen, maestras? Profesora, la C. La C, ¿qué dice? Creación de espacios socioculturales, dice. ¿Por qué dice que es esa, maestra? Porque en el aula, profesora, con los niños, nosotros ponemos en práctica, ¿no? Sus costumbres, tradiciones. Y creamos espacios de teatro de repente. Ya. Esa sería, profesora, para mí. Gracias, ¿no? En realidad, el principio de la interculturalidad nos está diciendo que nosotros tomemos en cuenta, ¿no? La diversidad sociocultural, ¿no? Si yo tendría que criticar a mi diversidad, en realidad esa no me ayudaría, ¿no? Y defender mi propia cultura, tampoco,
¿no? ¿Dónde está esa comunicación que tendría que haber entre ambas culturas, ¿no? La creación de espacios socioculturales, sí, definitivamente nos va a promover ese diálogo intercultural, ¿no? Entonces, y la respuesta D donde dice unificación de la cultura tradicional, no. Estamos hablando de un diálogo entre culturas, ¿no? Entonces, la alternativa que nos permite a nosotros poner énfasis en lo que significa este principio es que creemos la creación de espacios socioculturales. Muy bien. Así es, esta partecita es un poco así media seriecita, ¿no? Ya vamos a ir mirando los otros temas. Por ejemplo, la siguiente semana nos toca lo del socioconstructivismo, que es un tema muy, muy, muy divertido, ¿no? Tiene bastante análisis, reflexión, ¿no? sobre este tema, ¿no? Entonces, ahora es un poco más, es pues que son leyes, ¿no? Las leyes se leen tal y cual se dice, ¿no? No puedo ir cambiando ni siquiera un término, ¿no? A ver, vamos a ir mirando un poco acerca de los principios de la educación inicial, ¿ya? A ver, vamos a partir. Entendido como el lenguaje natural del niño, miren, entendiendo como el lenguaje natural del niño, a través del cual representa su propia historia, está relacionado al principio educativo de, a ver, entendido como el lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje natural del niño? Movimiento o el juego libre. En realidad es el juego libre. Hemos dicho, su lenguaje natural del niño es el juego, el juego. A través del juego, él aprende, y acá está diciendo, a través del cual representa su propia historia. En realidad, el juego libre, ¿no es cierto?, como máximo desarrollo, necesita mostrar el orden simbólico, el juego simbólico, ¿no es cierto?, donde ahí hace su representación propia de su propia historia, ¿no? Hay niños que cuando tú le ofreces los sectores, el juego libre de sectores, yo, por ejemplo, cuando visitaba las aulas de Quillabamba, veía así niñas que se ponían su mandilito, ¿no? Y se iban a la cocina, agarraban su olla y preparaban su caldo de gallina, ¿no? Y de pronto aparecían con su mandilito y se paraban ahí en una mesita y empezaban a hacer su vendo, caldo de gallina, vendo, ¿no? Y cuando venía la mamita, yo le preguntaba, mamita, ¿en qué trabajas? Mamá, yo vendo caldo de gallina en el mercado, ¿no? Entonces, cómo la niña representaba la propia historia que vivía en su hogar, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? El lenguaje natural del niño es el juego, ¿ya? Entonces, cuando este juego es considerado, perdón, como un principio educativo de educación inicial, ¿no? A ver, vamos a la última pregunta, ¿ya? Cuando decimos que el niño debe recibir afecto y un ambiente cálido de bienestar psicológico para desarrollar su iniciativa, nos referimos a ¿cuál de los principios? A ver, al buen estado de salud, a la comunicación, al respeto o a la seguridad. La D. La D. Ajá, habíamos dicho, ¿no? Hace un rato que es sinónimo de seguridad. Primer espacio de seguridad que brinda el adulto al niño es ese ambiente de afecto, ese ambiente de, ese afecto y ese ambiente cálido, ¿no es cierto? ¿No? Ese ambiente de bienestar psicológico para poder recibir al niño, para dar seguridad a nuestros niños, ¿no? Si nosotros queremos lograr confianza en nuestros niños, pues tenemos que darle bastante afecto. Es el primer paso, ¿no? Entonces, y después vamos satisfaciendo sus necesidades de abrigo, de alimentación, de sueño, ¿no? Entonces, este principio está relacionado a la seguridad. Entonces, de esta forma hemos dado inicio a nuestro taller, ¿no? De conocimientos pedagógicos. Yo sé que ha sido un poquito frío porque como hablamos de ley
¿no es cierto?, de la ley de educación, y los principios son básicos, y su teoría de los principios son tal y cual se dice en la ley, entonces suena un poco así más serio, ¿no? En cambio, si hemos acercado un poco al nivel inicial, y han visto hasta que ha habido gráficos, que ha habido un poco más de dinamicidad, ¿no? Inclusive cuando hablamos ya los maestros hablamos más porque ya es más acercado a nosotros, ¿no? Entonces, en realidad, los temas que el ministerio les está pidiendo para el proceso de nombramiento, ¿no? Tiene que ver también pues con estas miradas, con nuestros enfoques, con los principios, y vamos a ir trabajándolos tal y cual lo significa y lo señalan las normas legales, ¿no? Sin embargo, cuando vamos a ir llegando a tener los temas, por ejemplo, de más de especialidad, más pedagógicos, ¿no? Más referidos a nuestro nivel, ya vamos a ir teniendo un poquito más de dinamicidad, ¿no? Entonces, y también en el primer día siempre se rompe el hielo. Espero, queridas colegas, que para la próxima semana sí o sí voy a necesitar su participación, porque vamos a ir reflexionando ambas, ¿no? Tanto yo como ustedes, más ustedes porque ustedes son las protagonistas en esta evaluación de nombramiento, ¿no? Entonces, si algo quisieran decir, maestras, o quisieran compartir algo de repente, entonces este PPT se les va a pasar a ustedes para que también ustedes puedan tener y volverlo a repasar, ¿no? Y poderlo tomar como para ir practicando, ¿no? Entonces, no sé si hay más preguntas, quieren conversar algo más. Profesora Nancy, buenas noches. Sí, profesora Mari, buenas noches. Profesora Nancy, mi sugerencia sería, ante todo felicitarle, profesora, porque la clase ha estado muy bonito y interesante. Lo único, profesora, de mi parte sería, no sé, sugerirle, profesora, no sé si anticipadamente nos podría facilitar el material, cosa que así cada docente, ¿no? Nos medimos nuestra capacidad, ¿no? Para poder, por ejemplo, acá las preguntas que usted nos dio, ¿no? Está muy interesante, profesora, y ahorita estoy con el celular, ¿no? Entonces, como también se me malogró mi laptop, entonces si nos mandaría con anticipación, nos haríamos imprimir y así también estar desarrollando y para poder participar también, ¿no, profesora Nancy? Eso sería mi sugerencia porque es muy interesante y ha estado muy bonito su clase y felicitarle, profesora. Profe Mari, muchas gracias. De eso se trata, ¿ya? Para la siguiente clase vamos a tener el material para que ustedes se ayuden y podamos ir interactuando mejor, ¿no? Y ahí superando algunas debilidades. Muchas gracias, maestras. Espero descansen y no se olviden de que los miércoles